Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos y muy buenos días en este domingo 3 de febrero de 2019 y fiesta de San Blas, en el que les ofrecemos en los próximos minutos el repaso a las noticias más destacadas en la actualidad religiosa de estas jornadas. Un tiempo de información que nos lleva como siempre hasta las 9 de la mañana y a la Santa Misa desde Toledo. Tiempo de actualidad eclesial que hacemos hoy con Óscar Gómez en el control de sonido y con Nacho de Gamón y Amparo Latre en la redacción y producción, y con los siguientes titulares. Con una reflexión en torno al Padre Nuestro que expresa la relación de Dios con cada hombre, ayer se celebró la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. El cardenal Ricardo Blázquez destaca el clima de comunión y su esperanza tras participar en la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá. El Papa, que regresó el lunes al Vaticano, comienza hoy un viaje a los Emiratos Árabes. El Tribunal Supremo de Pakistán ha confirmado la libertad de la cristiana Asia Bibi, que podrá reunirse con su familia. Hoy finaliza en Madrid el encuentro África que organizan los misioneros combonianos sobre el cuidado de la tierra en el mundo. El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, pide diálogo y un consenso duradero sobre el modelo educativo y la enseñanza de la religión. Con el lema "Creemos en la dignidad de las personas", Manos Unidas celebra sus 60 cumpleaños de lucha contra el hambre con una campaña que presentan misioneros y colaboradores por toda España. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos el programa de este primer domingo del mes de febrero con los ecos todavía de la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá, que el Papa Francisco clausuró el domingo antes de regresar ya el lunes al Vaticano. En el avión tuvo lugar la habitual rueda de prensa con un balance de los días vividos y de otros temas también de la actualidad. Balance que también hizo Francisco en la audiencia general de los miércoles. Vamos a recordarlo con la primera crónica de la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días. Muy buenos días, aunque apenas le habrá dado tiempo a deshacer las maletas porque hoy de nuevo se sube a un avión, el Papa ha aprovechado la semana para hacer balance de las jornadas vividas en Panamá. Durante la audiencia general de los miércoles, tras recorrer los hitos más importantes de la Jornada Mundial de la Juventud, Francisco aseguró que se conmovía al ver que la gente alzaba a los niños pequeños en brazos al paso del papamóvil, como diciendo: "Este es mi orgullo". Rememorando su encuentro con los jóvenes, aseguraba que ellos son un fermento de paz en el mundo. En primer lugar, doy gracias a Dios por la presencia de tantos jóvenes que han contagiado a todo el país y a toda América Central con la alegría y la fe. Agradezco también a las autoridades, a los obispos, a los habitantes y a todos los voluntarios por su afectuosa acogida. La rueda de prensa a bordo dio muchos titulares. El Papa insistió en que no está de acuerdo en permitir el celibato opcional. Respecto al aborto, subrayaba que para entender el drama de la mujer hay que estar en el confesionario. También se mostró favorable a que se imparta educación sexual en las escuelas, pero eso sí, sin colonizaciones ideológicas que destruyen a la persona. O sea, el sexo como don de Dios necesita ser educado. No con rigidez. Educar es educere, sacar lo mejor de la persona, acompañarlo en el camino. A lo largo de los 45 minutos que duró la rueda de prensa, también alertó contra el daño que produce en los jóvenes la falta de testimonio de los cristianos. Y respecto a Venezuela, su temor es muy concreto. Le asusta sobre todo que haya derramamiento de sangre. El cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal, ha sido uno de los representantes españoles en esta JMJ, de la que ha destacado en primer lugar la participación. Ha habido una gran participación y todos con este ánimo de continuar, de animarnos, de exhortarnos unos a otros a la esperanza, de trabajar juntos. Nada de resignación y nada de quedarnos postrados en el camino. Pidamos perdón al Señor y nos levantemos. No quedemos postrados, que el Señor nos espera y nos alienta cada día en nuestro camino. También en declaraciones a la cadena COPE, el arzobispo de Valladolid ha expresado su esperanza en la juventud para la Iglesia y la sociedad del futuro. Es una dicha para la humanidad entera el que haya estos lugares donde los jóvenes, los adultos, los mayores, nos encontramos mirando todos y trabajando ya desde ahora, echando raíces desde ahora, no perdiendo las raíces de cara al futuro. Es un gozo inmenso, es una especie como de puerta abierta a la esperanza, los jóvenes saludándoles por todas partes, todos nosotros rejuvenecidos un poco más. Es sin duda para la Iglesia y para la sociedad un motivo de tranquilidad, de mirada al futuro con mayor serenidad
es sin duda una experiencia preciosa en la que participamos. Otro de los participantes en la JMJ de Panamá, el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, dedica su última carta pastoral a estos días intensos marcados por la hospitalidad, la llamada de la Virgen María a ser discípulos misioneros y el encuentro con el Papa Francisco. Subraya que los panameños han recibido a los jóvenes sin conocerlos, les han abierto las puertas de sus casas y de su corazón, y así cada uno de los participantes se ha sentido acogido junto a Jesucristo. El arzobispo de Madrid concluye agradeciendo la presencia del Papa Francisco, que allí ha recordado que la educación, el trabajo, la familia y la comunidad son los ejes estructurales que nos mantienen con vida y con capacidad de dar vida a los demás. Pues allí en Panamá, en esa JMJ, estuvo también el colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo, que nos deja también su habitual comentario. En menos de una semana, Francisco ha puesto pie en dos continentes muy distantes entre sí. El domingo pasado se encontraba en Panamá y desde ayer ha viajado a los Emiratos Árabes Unidos. La distancia no solo es geográfica, sino también cultural y religiosa entre un país predominantemente católico y otro de aplastante mayoría musulmana. Lo que mueve al Papa en estos desplazamientos es una idea y un propósito: explicar al mundo que la fe en Dios une y no divide, acerca incluso a los que son diferentes, aleja la hostilidad y los miedos. Somos hermanos, aunque seamos diferentes, ha dicho en su videomensaje al pueblo de los Emiratos, donde participa en un encuentro interreligioso sobre el tema de la fraternidad humana. Dentro de pocos meses, Bergoglio visitará Marruecos, invitado por el rey Mohamed VI, que ostenta el título de Amir al-Mu'minin, príncipe de los creyentes. La fraternidad es, pues, uno de los objetivos prioritarios de este pontificado. Se lo ha repetido hasta la saciedad a los jóvenes que han participado en la Jornada Mundial de Panamá y lo ha repetido ahora al iniciar la primera visita de un papa a la península arábica, cuna de la religión islámica. Hoy, la cristiana y la musulmana son las religiones con mayor número de fieles en el planeta. Es vital que entre ellas se tiendan puentes de fraternidad y se destruyan prejuicios históricos y temores sin fundamento. Hay que rechazar cualquier violencia que pretenda justificarse en nombre de Dios y construir juntos la paz. Ese es el único camino querido por Dios, Padre de todos los hombres, sin distinción de raza ni de religión. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. Como se anunció en Panamá, la próxima Jornada Mundial de la Juventud fuera de Roma se celebrará en 2022 en Lisboa. Una noticia que se ha recibido con entusiasmo en la vecina Portugal, que empieza ya a trabajar en su preparación. Corresponsal Begoña Íñiguez, buenos días. Muy buenos días. Los portugueses han recibido con gran entusiasmo la confirmación al término de la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá de que Lisboa acogerá la próxima JMJ de 2022. El primero en manifestar su alegría desde Panamá fue el presidente de la Conferencia Episcopal Lusa y patriarca de Lisboa, el cardenal Manuel Clemente, que la considera una excelente noticia para todo el país y para la Iglesia portuguesa, que hace tiempo lo deseaba. Aunque quienes lo han vivido con más entusiasmo han sido los jóvenes lisboetas, que participarán en su organización y la vivirán en vivo y en directo, como Ana María Barros, que participó en la JMJ de Madrid. Recibí la noticia con entusiasmo, porque recibir al Papa aquí, en nuestro país, es una alegría muy grande. Sofía Ayo, de las Juventudes Salesianas, vivió así la noticia. Fantástico, fenomenal oír con 3 o 4 centenas de jóvenes que las Jornadas Mundiales de la Juventud de 2022 serán en Portugal. Fue fantástico el ambiente que se vivió, los confetis, los globos, la fiesta, los aplausos, fue muy bueno. El Ayuntamiento de Lisboa y la Conferencia Episcopal Lusa ya trabajan en la JMJ de Lisboa, que se celebrará en la zona norte de la ciudad, junto al Parque de las Naciones, en una enorme explanada con vistas al Tajo. Y volvemos de nuevo a la actualidad en el Vaticano, porque el martes el Papa dirigió el tradicional discurso a los oficiales y abogados del Tribunal de la Rota en el comienzo del año judicial, con una amplia reflexión sobre el matrimonio. Cuéntanos, Eva.
Sí, fue una semblanza bellísima sobre el matrimonio y sobre la necesidad de proteger y ayudar a los cónyuges a resolver los conflictos. Los esposos que viven en la unidad y en la fidelidad reflejan bien la imagen y semejanza de Dios. Esta es la buena noticia, subrayaba el Papa. La fidelidad es posible porque es un don tanto en los esposos como en los presbíteros. Y es precisamente esta buena noticia la que debería hacer más fuerte y consolador el trabajo de obispos y sacerdotes. A los oficiales y abogados del Tribunal de la Rota Romana les recordó también cuáles son los medios pastorales que facilitan el cuidado del matrimonio. Los encuentros de catequesis, la participación en la celebración de los sacramentos, sobre todo de la Eucaristía, el coloquio y la dirección espiritual y la presencia en grupos familiares y de servicio caritativo. Ayer sábado, 40 días después de la Navidad, en la fiesta de la presentación de Jesús en el templo y la purificación de la Virgen, conocida como la fiesta de la Candelaria, se celebró la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, instituida por Juan Pablo II en 1997. En la tarde de ayer, el Papa celebró una misa en esta jornada y hoy domingo Francisco emprende un nuevo viaje con destino a los Emiratos Árabes. Cuéntanos, Eva. La ceremonia que se vivió ayer en San Pedro es una de las más bonitas que se celebran en la Basílica, no solo por la propia liturgia subrayada por la luz de las candelas, también contribuye el colorido de los múltiples hábitos de las congregaciones religiosas que asisten a la misa. Durante la homilía, el Papa les recordó que la vida consagrada es encontrar a Dios en las cosas concretas y les dio varios consejos. Con Jesús encontramos el ánimo para seguir adelante y la fuerza para estar firmes. El encuentro con el Señor es la fuente, por tanto es importante volver a las fuentes, retornar con la memoria a los encuentros decisivos que hemos tenido con Él. Le hará bien a nuestra vida consagrada para que no se convierta en un tiempo que pasa, sino que sea tiempo de encuentro. Y efectivamente, a solo 5 días de su regreso de Panamá, Francisco inicia hoy un viaje que marcará un hito en la percepción del cristianismo en los países musulmanes. Estará acompañado por el gran imán de la Universidad de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, que no olvidemos es el guía espiritual de los musulmanes suníes. El Papa acude a Abu Dhabi para participar en un encuentro sobre la fraternidad humana universal organizado por los Emiratos, pero sin duda uno de los momentos más importantes del viaje será la celebración de la misa para más de 130.000 fieles en el gran estadio de la capital, el mayor acto de culto cristiano que se ha permitido celebrar en la península arábiga, la primera vez que en público y sin tener que ocultarse dentro de las iglesias se permite una manifestación religiosa no musulmana en esta región. COPE viajará en el avión del Papa y lo contará al minuto. Gracias, Eva. Y aquí en España, los obispos de la Comisión de la Vida Consagrada, CEDIS y CONFER han publicado un mensaje que tiene como eje el Padre Nuestro, la oración que expresa la relación de Dios con cada uno de nosotros. Jesús Miguel Zamora es el actual secretario de la Conferencia Española de Religiosos y nos recuerda esos retos de la vida consagrada. Hay uno que para mí es importante, que es volver otra vez a lo esencial. Y lo esencial es Jesús de Nazaret. Él es el que da fundamento a todo lo que hacemos y es el que nos da consistencia. Entonces siempre hemos vuelto hacia Él, pero yo creo que en este momento pues se hace todavía mucho más necesario. También otro de los retos importantes es que en la medida en que vamos viendo pues como las instituciones se van haciendo cada vez más mayores, es bueno elevar un poco la vista y vernos unos a otros de tal manera que vayamos haciendo cada vez más proyectos juntos. Todo el tema de la intercongregacionalidad me parece un elemento importante, no solamente por el hecho de hacer más cosas, sino fundamentalmente por el hecho de dar una imagen de nuestra Iglesia que tiene que ser cada vez más plural y al hacerlo de esa manera yo creo que vamos dando también un sentido más coral, más grupal, yo creo que reflejando un poco más esa bondad y esa belleza del rostro de Cristo trabajando todos en lo mismo, ¿no? Jesús Miguel Zamora también ha recordado en declaraciones a Iglesia Noticia la aportación a la sociedad de la vida religiosa. A mí me parece que siempre la vida consagrada ha estado en aquellos lugares donde más se ha necesitado y ha apostado siempre por un trabajo a favor de aquella gente que menos tiene, de los débiles, de la gente que tiene menos recursos, menos posibilidades, las presencias de la vida consagrada en lugares de frontera, en aquellos sitios donde incluso nadie quiere ir, allí en muchos casos te encuentras una comunidad religiosa. Yo creo que también el aportar un sentido a la vida, el ir ayudando a muchos jóvenes a ir descubriendo el sentido de su vida, acompañar fundamentalmente
la trayectoria de jóvenes y de mayores. Ahí ha estado también la vida consagrada. El hecho de ir reflejando también una necesidad que yo creo que se sentía cada vez más a partir del Vaticano II, de esa Iglesia como pueblo de Dios, el hecho de ir haciendo posible que pueblo de Dios seamos todos, no solamente los religiosos. También de la vida religiosa habla esta semana en su carta pastoral el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán. Los religiosos siempre están en la avanzadilla, podríamos decir, en las vanguardias de la Iglesia, en las fronteras de la Iglesia, para hacer presente el Evangelio. La vida consagrada es presencia del amor de Dios. Cada consagrado con su vida y testimonio nos anuncia que Dios es Padre. Hoy también, gracias a Dios, siguen surgiendo experiencias de vida religiosa que nos recuerdan que el Evangelio hay que vivirlo con radicalidad, con entrega a los demás, para la gloria de Dios, para la construcción de la Iglesia y para la salvación del mundo. Seguimos hablando de vida religiosa porque el reelegido superior general de los Hermanos de San Juan de Dios, Jesús Etayo, nos habló en el espejo del carisma de la hospitalidad de esta orden ante los desafíos del futuro. Bueno, como bien dice usted, el lema es este, ¿no? Construyendo. Hemos querido poner esta palabra o este término porque bueno, en realidad esto es un elemento permanente, ¿no? Y cuando hablamos de construir, lo fundamental es que haya unos buenos cimientos en la construcción. Y esto sería el carisma, la misión de lo que es la hospitalidad, que en ese sentido creemos que son unos buenos cimientos. Lo que ocurre es que en cada momento, pues verdaderamente hay que ir construyendo y hay que ir actualizándolo, ¿no? Siempre es el desafío más importante. Hoy vivimos situaciones nuevas, vivimos también problemáticas nuevas, las personas desde el punto de vista del sufrimiento, de los enfermos, pero también a nivel social, de los marginados, refugiados, en fin, van saliendo y se van evidenciando nuevas situaciones a las cuales tenemos que responder, ¿no? Desde lo que es nuestra misión y nuestro carisma. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros. Pues no sé qué comer hoy. Una mujer de este siglo indecisa. Pues no sé qué comer hoy. Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Les contamos a esta hora en Iglesia Noticia que el Tribunal Supremo pakistaní ha confirmado la libertad de la cristiana Asia Bibi al desestimar una apelación contra su absolución, tras pasar 8 años en el corredor de la muerte acusada de blasfemia. Ahora ya podrá salir del país y reunirse con 2 de sus hijas que hace unas semanas se sabe viajaron a Canadá. Así lo ha contado su abogado Saiful Maluk. Es libre de salir de Pakistán, libre de ir a donde quiera. Creo que Asia Bibi no puede vivir en este país porque hay una fatua contra ella. Tras el atentado terrorista del pasado domingo en el que murieron 18 personas en la Catedral de Jolo, los obispos de Filipinas han condenado la violencia terrorista y han pedido justicia para los autores, además de seguir trabajando junto a otras religiones en favor de la paz. Por otra parte, en un mensaje ante las próximas elecciones generales, los obispos de Nigeria invitan a los fieles católicos a expresar su testimonio cristiano en la vida pública, rechazando las prácticas que atentan contra el bien común, como la compraventa de votos, ya que vender el voto es vender la conciencia. Piden a los creyentes que rechacen a los candidatos y partidos que fomenten la violencia o los fraudes y recuerdan a las autoridades el deber de garantizar el equilibrio y la credibilidad de las elecciones. Mientras tanto, hoy finaliza en Madrid el encuentro África que organizan los misioneros combonianos, en esta ocasión con el lema Somos de la Tierra, Ecología en África y el Mundo. En él se ha entregado el Premio Mundo Negro a la Fraternidad al activista liberiano Silas Seacor. Nacho de Gamón, buenos días. Buenos días. Este encuentro África tiene como objetivo, por un lado, denunciar las prácticas abusivas de extracción de madera y otras materias primas en el continente y, por otro, reconocer el trabajo de aquellos que actúan para revertir esta situación. El padre Jaume Calvera
Herrera es el director de la revista Mundo Negro. Este 31º Encuentro África quiere ser no solo una denuncia, sino que quiere ser también una oportunidad para reconocer los trabajos que ya se están haciendo ante estos abusos y ponerle nombre y apellido a quien está dando su vida con mucho valor por estas causas. Queremos reconocer el trabajo que desde 2002 está haciendo el Instituto de Desarrollo Sostenible en Liberia con su fundador, Silas Siakor. Silas Siakor es un activista liberiano, tiene 48 años y ayer recibió el premio Mundo Negro a la Fraternidad por su trabajo contra las multinacionales que esquilman las materias primas de su país. Desde que fundó su ONG en 2002, Silas siempre ha reclamado que parte de los beneficios de la explotación de esas materias primas recaigan en las comunidades a las que pertenecen. Es muy importante para nosotros, no solo como individuos en África, sino también como continente africano, puesto que nuestra lucha en Liberia no es solo la lucha en este país, sino que se extiende a todo el continente. No es solo una historia sobre el medio ambiente y cómo las multinacionales sacan provecho de esta explotación, sino que es una historia sobre la gente, sobre su capacidad de recuperarse y sobre su capacidad de luchar para mejorar su situación. Hoy concluye este 31º Encuentro África con una misa de clausura en la parroquia de la Santísima Trinidad de Madrid a las 12 de la mañana, que estará animada por los coros Caribú y Satri y que será televisada por 13. Y acaba de presentarse la nueva Asociación para la Acogida y el Acompañamiento Betania, que se propone contribuir a sanar y reparar el daño infligido a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica a través de un proceso de acogida, escucha y acompañamiento con el fin de promover la recuperación integral de la persona dañada. Esta asociación independiente se inspira y reconoce en los principios de la doctrina social de la Iglesia y tratará de proporcionar una ayuda especialmente responsable y sin más pretensión que la defensa del legítimo interés de la víctima. En su carta pastoral de este domingo, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, pide diálogo y consenso sobre el modelo educativo y la enseñanza de la familia. Todos estamos de acuerdo con la gran importancia que tiene la educación, pero cuando se afrontan algunos temas concretos, ese consenso se desvanece. Así lo evidencian los constantes vaivenes legislativos en la materia que hacen pensar que ningún maestrillo quiere dejar su librillo. Un buen modelo educativo debe colaborar con los padres en la misión de formar personas íntegras, fraternas, capaces de amar y de ser amadas. Tiene que ser un modelo que respete las diferentes opciones y que proporcione los recursos necesarios a cada persona para alcanzar su mayor desarrollo. El respeto a la libertad no es entonces una opción política, sino una necesidad en la raíz misma de la educación. Un buen modelo educativo es el mejor camino para la cohesión social y la equidad entre las personas. En este sentido, uno de los retos pendientes de nuestro sistema educativo es afrontar el debate público sobre la enseñanza de la religión y sobre la libertad de elección del modelo educativo por parte de las familias. Manos Unidas cumple 60 años de lucha contra el hambre y por eso en estas jornadas, en estos días y hasta el próximo domingo, día 10 de febrero, día en que se celebra su jornada nacional, presenta a través de numerosos eventos en toda España su campaña bajo el lema Creemos en la dignidad de las personas. Mercedes Barbeito forma parte del área de educación para el desarrollo de Manos Unidas. Este año nos fijamos en la dignidad de las personas porque nos parece que es algo que en nuestro mundo nos resulta muy elemental, pero en el mundo global es algo que no nos damos cuenta de tantísima gente que carece de ella. Y nos parecía que si hablamos de la población que tiene vulnerados sus derechos, nosotros siempre decimos que la pobreza tiene rostro de mujer. Es decir, lo peor que te puede pasar en este mundo es ser pobre, pero lo más peor que te puede pasar en este mundo es ser pobre y ser mujer. Estamos pensando aquí, la mujer del siglo XXI, y siempre tenemos una imagen de una mujer independiente, una mujer fuerte, ¿verdad? Pues no, la mayoría de las mujeres del siglo XXI no son como nos creemos. Eso es lo que dice el cartel, ¿no? Ni independientes, ni seguras, ni con voz. También nos ha recordado Mercedes Barbeito los 60 años del nacimiento de Manos Unidas. Hace 60 años que un grupo de mujeres de la Acción Católica Española decidió poner en marcha la primera campaña. Manos Unidas ha ido, yo creo que consolidando
el papel de representación de la Iglesia española en la ayuda a las comunidades, a los países más pobres. En este momento tenemos el orgullo y la responsabilidad de ser la organización de la Iglesia española para el desarrollo en el tercer mundo. Nosotros, después de 60 años, seguimos manteniendo. El hambre es un problema de voluntad política. En el mundo hay comida para todos y, sin embargo, no todos pueden comer. El arzobispo castrense Juan del Río nos habló en el Espejo de COPE de su última carta pastoral sobre la paz. El secularismo que nos invade culturalmente está basado en muchos prejuicios anticlerical y después un pacifismo buenista que no reconoce la existencia del mal. Y el mal está ahí. Y si podemos estar hoy hablando y que nuestros oyentes de la COPE escuchándonos, es porque hay muchos hombres y mujeres que están defendiendo España. Y tenemos seguridad y tenemos libertad. Y si el Señor nos llamó a todos a que seamos felices, eso significa ser santos, ser felices, también será para los militares, ¿no? Porque el Papa lo dice mucho expresamente. Esto no es cuestión de fraile, de cura, de monja, de obispo, sino de personas ordinarias, por lo tanto que están trabajando y tienen una profesión, como es en el caso de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que tiene como fin defender a los conciudadanos y tener una cosa tan noble de estar dispuesto a dar la vida por el hermano, y eso es muy evangélico. También destacó el arzobispo Juan del Río la importante misión de los capellanes castrenses. Y lo dice el Papa Francisco muy bien, cuando vienen de una misión internacional, y lo que significa cuando se han encontrado en conflictos muy duros. Eso queda en la retina, y no solamente en la retina, en el alma. Mente, en el alma. Y entonces ahí la labor del acompañamiento espiritual del capellán castrense, de, como dice el Papa, enjugar las lágrimas del horror para que esas lágrimas se conviertan en lágrimas de esperanza y en curar las heridas del corazón, está la misión de los capellanes castrenses. Y algunas noticias más. Antes de terminar, el Obispado de Plasencia ha convocado la primer Bienal San Lucas de Arte Contemporáneo. Es el primer certamen de estas características organizado por una diócesis española. Y para esta primera edición se ha elegido la pintura como única disciplina, decisión que variará en años sucesivos, dando cabida al amplio conjunto de artes visuales. Valores religiosos y valores humanos son los protagonistas de la temática, y la técnica y los materiales a utilizar serán de libre elección. El jurado de esta Bienal concederá 2 premios dotados con 6.000 y 2.000 euros, y las obras ganadoras y seleccionadas por el jurado se expondrán en la Catedral de Santa María de Plasencia del 3 de mayo al 4 de junio. Avan, la agencia de noticias del Arzobispado de Valencia, ha cumplido 20 años de existencia y en estas 2 décadas ha difundido más de 31.000 informaciones de la diócesis de Valencia a través de su servicio diario a más de 200 medios de comunicación valencianos, nacionales y europeos, así como a las principales instituciones de la Iglesia en España y a entidades católicas y movimientos religiosos en Europa y en Iberoamérica. También desde entonces ofrece a las emisoras de radio sus noticias acompañadas de testimonios sonoros de los protagonistas, elabora informativos radiofónicos y suministra fotografías y archivos de vídeo, además de otros contenidos como spots, documentales y galerías fotográficas para televisiones y medios digitales. Y recordamos que el próximo martes, día en que se cumple el 28º aniversario de su muerte, se abrirá en Roma la causa de canonización del padre Pedro Arrupe, durante años prepósito general de la Compañía de Jesús. La ceremonia tendrá lugar en el Palacio Laterano, junto a la Basílica de San Juan de Letrán, donde el vicario general de Roma, el cardenal Angelo de Donatis, presidirá una Eucaristía de acción de gracias. Así terminamos el informativo Iglesia Noticia, el programa 1605, en este domingo 3 de febrero de 2019. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo, después, desde Toledo, la Santa Misa. En nombre de todos los que hacemos este programa, el saludo de Faustino Catalina.